Vamos a resolver el problema de contorno que tenemos pendiente. Aquí tenemos un pequeño resumen de la teoría de los problemas regulares de Sturm-Liouville, condiciones sobre los coeficientes de la ecuación y condiciones sobre las condiciones de contorno. El caso que tenemos es este. Tenemos una ecuación tipo oscilador armónico con estas condiciones de contorno en el intervalo menos pi, pi. Leemos los coeficientes. El coeficiente p tiene que ser la unidad para que aquí nos aparezca la derivada segunda. No tenemos coeficiente q y el coeficiente r es la unidad. Todos ellos, al ser constantes, son funciones de clase de infinito, no necesitamos tanto, y además p y r son claramente positivos ya que son la unidad. Entonces pasamos a las condiciones de contorno y vemos que esta primera condición es una condición periódica, ya que el valor de la función en menos pi coincide con el de la función en pi. Sin embargo, la segunda condición no es periódica por culpa del signo menos. Por lo tanto, no es un problema de condiciones periódicas y, por supuesto, no es un problema de condiciones separadas, ya que ambas condiciones mezclan el valor en el extremo menos pi con el valor en el extremo pi. Por lo tanto, no es un problema regular y todas las buenas propiedades de los problemas de Sturm-Liouville pues no se tienen por qué cumplir. Vamos a resolverlo. Lo primero de todo, tenemos aquí una ecuación de orden 2 con coeficientes constantes. La podemos resolver utilizando la ecuación característica. Llamamos lambda mayúscula a los autovalores de la ecuación y tenemos derivada segunda, cuadrado de los autovalores, más lambda por x, lambda por la unidad. Y de aquí sacamos los autovalores de la ecuación, que son las raíces del parámetro menos lambda. Y tenemos tres casos que son cualitativamente muy distintos. Por ejemplo, el caso en el que lambda es negativo. Un negativo lo podemos escribir como un menos positivo y el positivo lo podemos escribir como un cuadrado, tomando k mayor que 0 para evitar contar cada valor del parámetro dos veces. Bien, pues entonces los autovalores de la ecuación son las raíces de menos lambda, que nos van a quedar como k y menos k. Por lo tanto, estos son los autovalores de la ecuación. En este caso, la solución general sería combinación lineal de las exponenciales de ambos autovalores, pero es más conveniente utilizar la representación con funciones hiperbólicas. Necesitamos la derivada. Bueno, pues la derivada del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico y la del seno hiperbólico el coseno hiperbólico. Y ahora sustituimos estas expresiones en las condiciones de contorno. Bien, escribimos x en menos pi, pues aquí tenemos el coseno hiperbólico en menos k por pi y el seno hiperbólico en menos k por pi. Y tenemos en cuenta que el coseno hiperbólico es par, con lo cual el signo desaparece, y el seno hiperbólico es impar, con lo cual el signo menos sale hacia afuera. Y lo mismo en pi. Tenemos el coseno hiperbólico en k por pi y el seno hiperbólico en k por pi. Tenemos términos que se nos van y, por ejemplo, podemos pasar esto al otro miembro para ver qué cosas se pueden anular y qué se puede anular aquí. El seno hiperbólico no se puede anular porque no tenemos k igual a 0. Está fuera de nuestro intervalo. La única posibilidad entonces es que k2 valga 0. Lo tenemos en cuenta ya en la siguiente condición. Escribimos la derivada en menos pi, solamente nos queda el término con el seno hiperbólico porque k2 vale 0, y como hemos dicho, el seno hiperbólico es impar, con lo cual el signo sale hacia afuera. Y tenemos que escribir la menos derivada en pi, entonces tenemos el menos seno hiperbólico en k por pi. Y tenemos aquí una situación curiosa, ese término con este término se nos van, quedaría 0 igual a 0, lo cual es trivial. Con lo cual, esta segunda condición es una identidad, no nos aporta absolutamente nada. Con lo cual, hemos tenido soluciones no triviales que son las que tienen k2 igual a 0. Es decir, obtenemos como autofunciones, es decir, soluciones distintas de 0, los múltiplos del coseno hiperbólico de k por pi, sea cual sea el valor de k. Con lo cual, los autovalores negativos son todos los negativos, es decir, los menos los cuadrados de k. Y como decía, las autofunciones que vamos a etiquetar con el subíndice menos k van a ser los cosenos hiperbólicos de k por t y sus múltiplos. Vamos al caso lambda igual a 0. En este caso, los autovalores de la ecuación son el 0 doble.
Por lo tanto, la solución general será una combinación lineal de exponencial de 0 y exponencial de 0, y a una de ellas la multiplicamos por t para tener soluciones distintas. La derivada, evidentemente, es k1 y sustituimos en las condiciones de contorno. Escribimos x en menos pi, ya nos queda menos k1 por pi más k2, y x en pi será k1 por pi más k2. K2 se nos va, pasamos este al otro miembro, y entonces la única posibilidad es que k1 valga 0. Vamos a la otra condición, tendríamos la derivada en menos pi y la derivada en pi. Como k1 ya es 0, pues esto nos queda 0. Y lo mismo aquí, volvemos a tener una identidad. Esta condición es trivial, con lo cual la solución del problema es aquella que tiene k1 igual a 0. Es decir, todas las constantes k2 son soluciones de este problema de contorno y no son triviales, son distintas de 0. Con lo cual obtenemos el autovalor nulo y autofunción asociada al autovalor nulo, la unidad y por supuesto sus múltiplos para tener cualquier constante. Vamos a los autovalores positivos. En este caso el positivo lo escribimos como k cuadrado, tomando k positivo para no contarlos dos veces, y los autovalores de la ecuación serán las raíces de menos lambda, es decir, las raíces de menos k cuadrado, que van a ser más menos i por k. Y entonces las condiciones, la solución general de esta ecuación, en el caso de lambda positivo, será una combinación lineal de exponencial de la parte real, que es 0, por el coseno y el seno de la parte imaginaria, que es k por t. Necesitamos también la derivada del coseno, el menos seno, la derivada del seno, el coseno. Escribimos las condiciones de contorno. Bien, pues en menos pi tenemos el coseno de menos k por pi y el seno de menos k por pi. Igual que antes, el coseno es par, con lo cual este signo desaparece, y el seno es impar, con lo cual este signo sale hacia afuera. Y sustituimos la función en pi. Pues tenemos el coseno en k por pi, el seno en k por pi, y vemos que hay cosas que se nos van, que son los cosenos. ¿Vale? Pues pasamos esto al otro miembro y tenemos que esta expresión se tiene que anular. Posibilidades de que esto se anule, pues k2 igual a 0 o que se anule el seno, pero lo vamos a dejar de momento en el aire. Sustituimos en la otra condición, igual que antes, la derivada en menos pi. Pues igual que antes, el seno es impar, con lo cual el signo sale hacia afuera, menos con menos más, y el coseno es par, con lo cual este signo se absorbe, desaparece. Y ahora la derivada en pi. Pues tenemos el seno en k por pi y el coseno en k por pi. Vemos que hay cosas que se nos van. El primer término de cada lado del igual. Con lo cual solamente nos quedan estos términos con coseno. Bueno, pues los pasamos al otro lado del igual y tenemos varias posibilidades. K no se puede anular porque K es positivo. Se puede anular K2, entonces matamos dos pájaros de un tiro, porque si K2 se anula, se cumple esta condición y se cumple esta condición de aquí abajo. La otra posibilidad no existe, que sería que se anularan a la vez el seno y el coseno. Pero el seno y el coseno no van en fase, con lo cual no se pueden anular a la vez. Con lo cual, la única posibilidad real que tenemos es que se anule K2 para cumplir ambas condiciones. Entonces, la solución de este problema es K2 igual a 0, que conduce a soluciones no triviales. Tenemos K1 por coseno de KT más K2 0 por el seno. Bien, pues entonces, igual que en el caso de autovalores negativos, hemos obtenido como autofunciones los cosenos de K por T, donde K puede ser cualquier valor positivo. Y los autovalores serán los cuadrados de K, donde K es cualquier número real positivo. Por lo tanto, las autofunciones serán cualquier múltiplo de coseno de K por T, donde K es un número positivo. Con lo cual, llegamos a un resultado curioso. Vemos que todo número real es autovalor. Es decir, no tenemos un espectro discreto, tenemos un espectro continuo. Y los autovalores, las autofunciones son múltiplos de las siguientes funciones. En el caso en que el autovalor lambda sea negativo, tenemos cosenos hiperbólicos. En el caso de que sea 0, tenemos la unidad y sus múltiplos. Y en el caso de que lambda sea positivo, tenemos los cosenos
y sus múltiplos. Pues vamos a resolver el problema sobre series de Fourier en base de senos y cosenos. Nos dan esta función, que es pi menos valor absoluto de t, entre menos pi y pi. Es decir, vamos a tener una onda triangular, una especie de dientes de sierra, y la gráfica es fácil de obtener, porque en menos pi y en pi esta expresión se anula y en 0 toma el valor pi. Y como son tramos rectos, en los negativos y en los positivos, pues tenemos esta gráfica. Una gráfica bastante sencilla. La gráfica ya nos da una pista de que esta función es par. Y es muy fácil de ver, porque si tomamos el valor de la función en menos t, como el valor absoluto es una función par, este signo va a desaparecer y obtenemos que el valor de la función en menos t y en t es igual. Es decir, es una función par. Y esto nos va a ahorrar muchas cuentas. Tenemos este resultado que hace referencia a la convergencia de las series de Fourier en senos y cosenos. Si exigimos que la función sea C1 a trozos en el intervalo, pues tendremos esta serie en senos y cosenos, cuyos coeficientes se calculan de esta manera por integración. En los puntos en los que la función es continua, que sean interiores, la función y la serie nos van a dar el mismo valor. En los puntos en que la función sea discontinua, nos va a dar este otro valor, que es el valor medio del límite por la izquierda y el límite por la derecha en el punto de discontinuidad. Y esto no lo dice el teorema, pero sabemos que en las series de Fourier de senos y cosenos, en los extremos del intervalo, la serie converge al valor medio de los valores que toma la función, en el extremo menos L y en el extremo L. Y por supuesto se cumple también la identidad de la energía. En nuestro caso concreto, nos piden la serie en el intervalo menos pi pi, con lo cual L vale pi. Con lo cual estas expresiones pues son un poquito más amigables y ya pasamos a aplicarlo a la función que nos dan. Bien, la función que tenemos aquí, pues lo primero de todo que nos damos cuenta es que como el valor absoluto es una función continua, pues esta función va a ser continua. Y en particular también va a ser c infinito a trozos, porque ya hemos visto que el valor absoluto es una función c infinito a trozos. Entonces, que es continua en 0 se ve fácilmente, porque el límite por la izquierda del valor absoluto pues es 0 y por la derecha también es 0. Con lo cual en 0 el límite por la izquierda será pi menos 0 y por la derecha también va a ser pi. Y nada, con lo cual lo que decía, es una función c infinito a trozos, con lo cual por esto no en este caso no tenemos que aplicar el caso de que la función sea discontinua en un punto interior, porque no tenemos ningún punto interior en el que sea discontinua. Vamos a ver lo que sucede en los extremos. Pues lo vemos fácilmente ya. En los extremos la función toma el valor 0 y el valor 0 porque es pi menos pi 0. Bien, entonces en los extremos el valor de la función coincide, es 0, con lo cual aquí nos quedaría simplemente en los extremos la media de 0 y 0, es decir, 0. Y que además coincide con el valor que toma la función en los extremos. Con lo cual tenemos que en los puntos interiores la serie y la función, que es pi menos valor absoluto de t, coinciden. Y en los extremos la función toma el valor 0 y la serie toma el valor 0, converge al valor 0. Con lo cual en todos los puntos interiores y de la frontera, la serie y la función toman los mismos valores. Es decir, que podemos sustituir la función por su serie de Fourier en todos los puntos, incluidos los extremos. Con lo cual, entonces, en este caso, no va a haber fenómeno de Gibbs. Bien, pues vamos a calcular los coeficientes y vamos a hacerlo. En este caso tenemos que la función es par. Entonces, si es par, solamente va a tener contribución de funciones pares, no va a tener contribución de funciones impares como los senos. Con lo cual, esto nos lo ahorramos. Y calculamos los coeficientes proyectando sobre las funciones coseno. Bien, pues en este caso tendremos función par por función par, es una función par integrada en un intervalo simétrico, con lo cual podemos calcular la integral en la parte positiva, que va a ser más fácil, y multiplicar por 2, ya que el área a la izquierda y a la derecha va a ser la misma. Esto nos permite eludir aquí el valor absoluto, porque en los positivos el valor absoluto es de t es t, y solamente tenemos que hacer esta integral por partes. Bien, para reducir el grado en t.
Bueno, pues la primitiva de esta función la obtenéis integrando por partes, es muy sencillo, es esta que tenemos aquí. Y los extremos son pi y 0. Pues en pi y 0 el seno se anula, con lo cual no tenemos contribución de ninguno de estos términos de aquí. Y en cambio, en 0 el coseno vale la unidad y en pi tenemos coseno de npi, que ya sabemos que es menos 1 elevado a n. Con lo cual tenemos que el resultado de esta integral, estos coeficientes son estos valores que tenemos aquí. Podemos desgranarlo un poquito más teniendo en cuenta que aquí hay cancelaciones según el signo. Es decir, si n es un número par, aquí quedará 1 menos 1, 0. Es decir, si n es par, los coeficientes son nulos. Y si n es impar, aquí quedaría 1 menos 1, es decir, 2, es decir, 4 partido por n cuadrado pi. Es decir, tenemos una expresión bastante sencilla para los coeficientes. Falta por calcular el término 0, que evidentemente, como en 0 no podemos utilizar esta expresión, lo vamos a calcular integrando la función y proyectándola sobre 1. Bueno, igual que antes. Como es una función par, en un intervalo simétrico podemos reducir la integral a los positivos, entre 0 y pi, y multiplicar por 2, ya que el área en los negativos va a ser la misma. Entonces todo se reduce a hacer la integral de pi menos t entre 0 y pi. Bueno, esta es inmediata, la integral de pi es pi por t, y la de t es t cuadrado partido por 2. Entre 0 y pi, pues en 0 nada, y en pi pues nos va a quedar 1 menos un medio, que por el 2 nos va a quedar la unidad. Tendríamos pi cuadrado dividido por pi, con lo cual nos va a quedar simplemente pi. Pues ya tenemos todos los coeficientes. La función f que tenemos aquí la podemos sustituir por esta serie con este término independiente y esta serie de cosenos. Lo podemos escribir de esta manera con todos los términos. Otra manera de escribirlo pues sería tener en cuenta que los términos pares se anulan y entonces tendríamos esta suma solamente sobre n impar, arrancando en 1. Y otra tercera manera de escribirlo, pues ¿cómo podemos escribir un número impar? Como 2n menos 1 arrancando en 1. Pues si tuvimos n por 2n menos 1, tendríamos esta suma en la que ya no nos tenemos que restringir a los términos impares. Bueno, tres formas de escribir la misma serie. Y nos piden que utilicemos esta serie para obtener algún tipo de suma notable. Vale, pues aquí tenemos los coeficientes. Y lo primero que tenemos siempre es la identidad de energía. Podemos descomponer como hemos hecho, esta ola con forma de dientes de sierra en serie de cosenos solamente, y la energía de la ola, dientes de sierra, pues va a ser simplemente la suma con unos coeficientes de los cuadrados de los coeficientes de Fourier de la serie. No tenemos coeficientes en seno, con lo cual esto nada. Y aquí simplemente sustituimos cada cosa por su valor. El coeficiente A0 es pi y los coeficientes A sub n son estos que tenemos aquí si n es impar. Entonces, esta parte es desconocida, esta suma no sabemos cómo hacerla de momento. Y nada, pues simplificamos un poco. Nos quedaría una suma de 1 partido por n cuarta, donde n es un número impar. Pues lo podemos igualar a este término, que podemos obtener de manera muy sencilla. Aquí tenemos que integrar el cuadrado de la función. Como la función es par, podemos, igual que antes, reducir la integral a la integral en los positivos y multiplicar por 2, ya que el área en los negativos va a ser la misma, lo que nos permite ahorrarnos el valor absoluto. Esta pues tiene una primitiva rápida, que es pi menos t al cubo partido por 3, entre 0 y pi, pues aquí nos va a quedar esta expresión, simplemente nos va a quedar 2pi al cubo partido por 3. Con lo cual aquí tenemos algo conocido, algo desconocido, y de aquí podemos despejar esta suma de las potencias negativas cuartas, y obtenemos que, pasando este término al otro lado y dividiendo por 16pi, obtenemos este valor para esta suma notable. Otra posibilidad sería utilizar el teorema de convergencia. Para ello podemos utilizar algún punto pues más o menos fácil. Por ejemplo, en 0. En 0 es un punto fácil, pues tenemos que la función en 0 vale pi menos t, es decir, pi, y la serie va a quedar como pi partido por 2 más 4 partido por pi. El coseno de 0 es la unidad, con lo cual nos va a quedar la suma
en los impares de 1 partido por n cuadrado. Pues igual que antes, pasamos el pi medios al otro lado, dividimos por 4 partido por pi y tenemos que la suma de 1 partido por n cuadrado, donde n es un número impar, es decir, 1 partido por 1 más 1 partido por 9, etcétera, etcétera, pues es simplemente pi cuadrado partido por 8. También podríamos hacer lo mismo en otros puntos fáciles, en pi y en menos pi. La función en pi toma el valor 0, con lo cual esto es fácil, el término independiente, ya que tendríamos la suma de los cosenos de n pi partido por pi n cuadrado, pero si aquí tenemos coseno de n pi, donde n es un número impar, pues quedará menos 1 elevado a 1, es decir, menos 1, un signo menos para aquí. Bueno, pues aquí recuperamos en el fondo el mismo valor, porque pasamos este al otro miembro, dividimos por pi, por 4pi, y obtenemos el mismo valor. Bueno, se pueden obtener más valores en pi medios, etcétera, etcétera, pero yo creo que con estas 3 series ya tenemos de sobra. Y esto ya lo dejo como ejercicio.